Cuando alguien menciona Suiza, lo primero que suele venir a la mente es una imagen casi cinematográfica: lagos transparentes que reflejan montañas nevadas, relojes que nunca se atrasan, trenes que cruzan túneles imposibles a la hora exacta y ciudades que parecen diseñadas con escuadra y cartabón. Es la postal perfecta, cuidadosamente pulida por décadas de marketing turístico, diplomacia silenciosa y un sistema político que ha sabido vender estabilidad en un continente sacudido por guerras y crisis. Sin embargo, detrás de esa postal hay una realidad menos amable, que se deja sentir sobre todo cuando no se visita Suiza como turista, sino cuando se intenta vivir en ella. Part 1. La postal que engaña. Del paraíso alpino a la realidad cotidiana. El primer choque llega con la vivienda. Suiza no es solo uno de los países más caros de Europa, es probablemente el más difícil para conseguir un techo digno. En ciudades como Zúrich o Ginebra, los alquileres alcanzan cifras que superan lo que en España, Italia o incluso Alemania sería una hipoteca mensual de una vivienda amplia. Un simple apartamento de una habitación puede superar los 2.000 francos suizos al mes, lo que equivale a más de 2.000 euros. Esto coloca la vivienda en un terreno de lujo, inaccesible, para buena parte de la población joven y para los extranjeros que buscan empezar una vida en el país. La escasez de oferta, porque el suelo edificable es muy limitado y las regulaciones urbanísticas son estrictas, crea un mercado hipercompetitivo, donde decenas de candidatos compiten por cada piso. No se trata solo de un problema de dinero, sino de pura disponibilidad. En Zúrich, la tasa de viviendas vacías ronda el 0,1%. Eso significa que encontrar un piso no es una cuestión de semanas, sino de meses o incluso de años. Muchos trabajadores recién llegados se ven obligados a vivir en habitaciones compartidas, a alquilar subterráneos improvisados o a desplazarse decenas de kilómetros fuera de la ciudad para poder pagar una renta razonable. Esta presión inmobiliaria no solo afecta a quienes buscan instalarse en las urbes, sino también a las familias locales, que deben destinar una parte desproporcionada de su salario a asegurar un hogar en su propio país. Pero la vivienda no es el único terreno donde la geografía y el modelo suizo juegan en contra de la comodidad cotidiana. La particular orografía alpina condiciona cada aspecto de la vida. Las montañas que tanto fascinan a los turistas son también un obstáculo permanente para la expansión urbana e infraestructural. Construir carreteras, ferrocarriles y edificios en un país dominado por valles estrechos y picos abruptos supone costes desorbitados. Cada túnel, cada viaducto y cada línea férrea requiere una inversión gigantesca, y esa factura, inevitablemente, se traslada a los usuarios y a los contribuyentes. El resultado es una paradoja. Suiza presume de tener uno de los sistemas de transporte más eficientes del mundo, pero en muchas zonas rurales el acceso sigue siendo limitado. Los trayectos se alargan, los tiempos de conexión aumentan y vivir fuera de los grandes núcleos se convierte en un ejercicio de paciencia. Para un habitante de los cantones alpinos, llegar cada día a su lugar de trabajo puede significar horas de desplazamiento por carreteras estrechas y sujetas a condiciones meteorológicas extremas, o por trenes que, aunque puntuales, tardan lo que tardan porque deben atravesar una geografía imposible. Este aislamiento geográfico tiene consecuencias profundas en la vida social. Mientras en las ciudades se concentra el dinamismo económico, cultural y laboral, en las zonas de montaña la población envejece, los servicios se reducen y las oportunidades laborales escasean. Para los jóvenes, la disyuntiva es clara: permanecer en pueblos encantadores, pero condenados a la decadencia, o emigrar hacia las urbes donde la competencia por todo, desde el empleo hasta la vivienda, es feroz. Así, la postal idílica de los Alpes es también un recordatorio de lo difícil que resulta mantener una vida normal en territorios donde el clima y el relieve ponen a prueba cada paso. A este escenario se suma un elemento menos visible pero igualmente determinante: la mentalidad colectiva respecto a la propiedad y el espacio. En Suiza, ser propietario es más una excepción que una norma. La mayoría de la población vive de alquiler, y las condiciones contractuales suelen estar rígidamente reguladas por asociaciones de propietarios y arrendadores. Mudarse no es una decisión ligera, porque implica una burocracia compleja y porque los contratos se firman para periodos largos, lo que limita la movilidad de las personas. El extranjero que llega con la ilusión de establecerse pronto descubre que, aunque tenga recursos, el acceso a la vivienda está condicionado no solo por el dinero, sino también por referencias, avales y un entramado de requisitos difícil de cumplir. Si a esto se le añade el peso cultural de la planificación suiza, el contraste con otros países se acentúa. Allí donde en otros lugares se improvisa, en Suiza todo se organiza con antelación, y eso incluye mudanzas, renovaciones de contratos y gestiones relacionadas con la vivienda. Un retraso, un papel mal entregado o una cita perdida pueden significar quedarse fuera del sistema y no tener donde vivir durante meses. La rigidez del sistema, diseñada para garantizar estabilidad, se convierte en una trampa para quienes no encajan a la perfección en sus engranajes. Por todo ello, el sueño suizo empieza a resquebrajarse en cuanto se pasa de la postal al día a día. El paisaje, que parece una ventaja, se convierte en un condicionante. La vivienda, que debería ser un derecho básico, se transforma en un lujo inaccesible. Y la movilidad, que
Se presenta como modélica, está marcada por la paradoja de la eficiencia en medio de la dificultad geográfica. Esta primera capa de realidad es fundamental para entender por qué vivir en Suiza puede sentirse imposible. No basta con mirar los salarios altos ni con fijarse en la calidad de los servicios. Si no hay donde vivir, si cada desplazamiento se convierte en un desafío y si la estructura urbana está diseñada para unos pocos privilegiados, la idea de paraíso alpino se desmorona rápidamente. La postal perfecta, tan cuidadosamente construida, se revela como una ilusión que, tarde o temprano, choca con la vida cotidiana. Si este análisis te está ayudando a ver la otra cara de Suiza, apóyame con un like y suscríbete para no perderte la segunda parte, donde desmontamos el mito de los salarios altos. Part 2. El precio del orden. Salarios altos que no alcanzan. Cuando se piensa en Suiza, uno de los primeros argumentos que se escuchan para justificar la idea de que es un país ideal para vivir es el nivel salarial. Es cierto, los sueldos en Suiza figuran entre los más altos del mundo. Profesiones que en otros lugares de Europa rondan los 1.500 o 2.000 euros mensuales, en ciudades suizas pueden superar con facilidad los 4.000 o 5.000 francos. A primera vista, parece un paraíso laboral. Sin embargo, lo que se omite en esa comparación superficial es que el coste de la vida en Suiza no solo acompaña a esos ingresos, sino que lo supera en muchos aspectos. La consecuencia es clara: los altos sueldos no representan una ventaja real, sino una necesidad mínima para sobrevivir en un entorno donde todo, absolutamente todo, tiene un precio elevado. El mejor ejemplo se encuentra en algo tan básico como la alimentación. En un supermercado de Zúrich o Lausana, la cesta de la compra cuesta casi el doble que en Francia, Alemania o Italia, países fronterizos con los que convive a diario. Productos de consumo común, leche, pan, huevos, fruta, alcanzan cifras que resultan chocantes, incluso para europeos acostumbrados a pagar más caro que en América Latina o Asia. Esta diferencia no se debe únicamente a los salarios, sino a un modelo económico basado en proteger la producción local, mantener estándares de calidad altísimos y aplicar impuestos indirectos que elevan los precios de forma constante. Para el visitante ocasional, pagar 10 francos por un simple menú de comida rápida puede ser anecdótico. Para el residente, hacerlo cada día es insostenible. El coste de la alimentación se suma al de la sanidad, que es probablemente uno de los elementos más contradictorios del modelo suizo. El país presume de contar con uno de los sistemas sanitarios más avanzados y mejor equipados del planeta. Y es cierto, hospitales de última generación, profesionales altamente cualificados y una infraestructura que funciona con precisión suiza. El problema es que esa excelencia se financia a través de un sistema de seguros privados obligatorios. Cada residente debe contratar un seguro médico básico, cuyo coste mensual puede oscilar entre 300 y 500 francos por persona, dependiendo de la edad, el lugar de residencia y la aseguradora elegida. Y a esa cuota hay que añadir los copagos. Cada consulta, cada prueba y cada tratamiento exige un desembolso adicional, lo que en otros países europeos se cubre con impuestos y se percibe como un servicio público. En Suiza recae directamente sobre los bolsillos de cada individuo. Una familia de 4 personas puede llegar a destinar más de 1.500 francos mensuales solo a seguros médicos básicos, sin contar gastos adicionales. Para un salario que en apariencia parece alto, este gasto se convierte en un agujero difícil de cubrir, especialmente cuando se suma al alquiler, la alimentación y el transporte. El transporte es otro punto donde la paradoja suiza se hace evidente. El sistema ferroviario es impecable, puntual, limpio, eficiente, integrado, pero esa calidad tiene un coste. Abono mensual de tren o autobús puede superar los 100 o 150 francos, dependiendo de la zona, y un billete sencillo entre dos ciudades cercanas puede costar tanto como un trayecto de alta velocidad en otros países europeos. La lógica detrás de estas tarifas es clara. Mantener infraestructuras costosas en un país montañoso exige una financiación constante. Sin embargo, para el ciudadano medio, significa que moverse dentro de su propio país supone un gasto considerable, algo que en la práctica limita la movilidad de quienes no tienen ingresos altos. En el terreno educativo, la percepción inicial es igualmente positiva. Suiza cuenta con universidades de prestigio internacional, como la ETH de Zúrich, y con un sistema formativo que combina la excelencia académica con programas de formación profesional muy valorados. No obstante, la competitividad del sistema impone un nivel de exigencia que no todos los estudiantes pueden soportar. A esto se suman los costes indirectos. Aunque la matrícula universitaria sea baja en comparación con otros países, los gastos de manutención, vivienda, transporte, alimentación, materiales, convierten la experiencia
Educativa en un lujo accesible solo para quienes disponen de un respaldo económico sólido. Muchos jóvenes, pese a los altos salarios futuros que prometen las carreras suizas, abandonan los estudios o se endeudan para poder mantenerse. Más allá de los gastos visibles, existe un entramado de costes invisibles que golpean con fuerza el presupuesto familiar. Los seguros no se limitan a la salud. Hay seguros obligatorios para vivienda, vehículo, responsabilidad civil e incluso pólizas específicas para aspectos que en otros países se consideran secundarios. Cada ciudadano suizo carga con una mochila financiera repleta de compromisos mensuales que, sumados, transforman un salario de 6.000 francos en una cifra mucho más modesta cuando se traduce en dinero disponible. Esta estructura económica genera una presión indirecta que se parece mucho a la de un sistema fiscal elevado, aunque formalmente los impuestos en Suiza puedan parecer bajos. La realidad es que las cargas se trasladan a través de estos mecanismos: seguros, tarifas de servicios, tasas municipales y precios regulados. En el imaginario internacional, Suiza aparece como un país de baja presión fiscal. En la práctica, cada ciudadano paga por casi todo lo que en otros países está cubierto por el Estado. Y esa diferencia no siempre se compensa con la calidad del servicio recibido. El mito del salario alto se resquebraja aún más cuando se observa el coste relativo de la vida. Según diversos estudios, un trabajador con un sueldo promedio en Suiza necesita destinar más del 60% de su ingreso a cubrir gastos básicos: vivienda, seguros, alimentación y transporte. Lo que queda para el ahorro o el ocio es mínimo, especialmente en comparación con países vecinos donde, aun con sueldos más bajos, la proporción de gasto esencial es menor. En otras palabras, en Suiza se gana mucho, pero se gasta aún más. La consecuencia de este modelo es que muchos suizos, especialmente los jóvenes, se ven obligados a buscar alternativas para sobrevivir en su propio país. No es extraño encontrar trabajadores que, pese a tener empleos de tiempo completo, deben compartir piso o incluso mudarse a ciudades fronterizas en Francia, Italia o Alemania, desde donde viajan cada día a su puesto de trabajo en Suiza. Estos llamados frontaliers representan una solución pragmática: aprovechar los salarios suizos, pero residir en lugares donde el coste de vida es significativamente menor. La ironía es evidente. Suiza, paradigma de la riqueza, expulsa a sus propios trabajadores hacia el extranjero para que puedan permitirse una vida digna. Si se observa en conjunto, la postal de un país de altos ingresos se transforma en un retrato de desequilibrio. Los sueldos son altos, sí, pero no alcanzan para cubrir un sistema diseñado para ser caro en cada rincón. La comida, la vivienda, la sanidad, el transporte, la educación, los seguros, todo suma en una ecuación que deja poco margen para la prosperidad personal. Vivir en Suiza no significa acumular riqueza, significa, en la mayoría de los casos, sobrevivir en un entorno donde el orden y la calidad se pagan a un precio que solo unos pocos pueden afrontar sin sacrificios. En este punto, la conclusión es inevitable. Los salarios suizos no son una ventaja, son una condición de entrada. Son el mínimo necesario para sostener un modelo que convierte la vida cotidiana en un lujo. Y eso hace que la idea de prosperar en Suiza, más allá de los tópicos y las comparaciones superficiales, sea un reto que pocos logran superar. ¿Te sorprende descubrir que ganar más no significa vivir mejor en Suiza? Déjame tu opinión en los comentarios y acompáñame en la última parte, donde exploramos el lado más humano y oculto de este paraíso. Part 3. El lado oculto del paraíso: estrés, aislamiento y desigualdad. En el imaginario colectivo, Suiza no solo es un país rico y ordenado, es también un refugio de paz, neutral en las guerras, discreta en la política internacional, con índices de criminalidad bajos y una reputación de estabilidad envidiable. Pero esta imagen, aunque no es falsa, esconde un lado humano mucho menos amable. Vivir en Suiza significa enfrentarse a una serie de tensiones invisibles que rara vez aparecen en las estadísticas, pero que marcan profundamente la experiencia cotidiana. El primer obstáculo para muchos es la integración cultural. Suiza no es un país homogéneo. Conviven 4 lenguas oficiales: alemán, francés, italiano y romanche, distribuidas en cantones que funcionan casi como pequeños estados soberanos. Para un extranjero, moverse en este mosaico significa enfrentarse a un reto permanente. Cambiar de cantón implica a menudo cambiar de lengua, de costumbres, de leyes locales y hasta de normas de convivencia. En teoría, la diversidad es un valor. En la práctica, supone un muro invisible que dificulta sentirse parte de la sociedad. La rigidez de las normas sociales acentúa esa sensación. Suiza funciona como un reloj, y eso implica que todo, desde el ruido permitido en un edificio hasta los horarios de la basura, está regulado. En un contexto así, el margen para la espontaneidad es casi inexistente. Quien no encaja en esa disciplina puede experimentar rechazo social, incluso si cumple con las leyes. Para un recién llegado,
un error tan simple como poner la lavadora en un horario prohibido o no clasificar correctamente la basura puede convertirse en motivo de fricción con los vecinos. Esta presión constante genera un clima de vigilancia mutua que, si bien garantiza orden, también produce aislamiento y desconfianza. El aislamiento social es otro rasgo menos visible pero muy real de la vida suiza. A pesar de ser un país rico, Suiza figura en diversos estudios con tasas preocupantes de soledad y depresión. El ritmo de vida competitivo, el énfasis en la eficiencia y la rigidez cultural dificultan la construcción de lazos profundos. Las relaciones de amistad suelen formarse en círculos muy cerrados, muchas veces desde la infancia, lo que deja a los extranjeros y a los recién llegados en una posición marginal. A esto se suma que el ocio también es caro, lo que limita las oportunidades de socializar para quienes no disponen de ingresos elevados. El estrés derivado del entorno laboral no ayuda. Suiza es un país con un mercado altamente competitivo, donde la presión por rendir es constante. Los salarios altos, que en teoría deberían proporcionar tranquilidad, van acompañados de exigencias profesionales muy elevadas, jornadas largas, responsabilidades intensas y un clima corporativo que valora más la precisión que la creatividad contribuyen a altos niveles de agotamiento. Aunque los suizos presumen de equilibrio entre trabajo y vida personal, las cifras de bajas por estrés y depresión han aumentado en las últimas décadas, reflejando una realidad menos idílica. Este estrés se relaciona con otro factor clave, la desigualdad. Suiza es, sin duda, un país rico en términos macroeconómicos. El PIB per cápita está entre los más altos del mundo y el país figura siempre en los primeros puestos de los índices de desarrollo humano. Pero eso no significa que la riqueza esté distribuida de forma equitativa. En las grandes ciudades, conviven ejecutivos de bancos globales con trabajadores de servicios que apenas logran cubrir sus gastos básicos. La brecha entre quienes pueden vivir cómodamente en el centro de Zúrich o Ginebra y quienes deben desplazarse desde zonas periféricas o incluso desde países vecinos es abismal. Los llamados frontaliers, trabajadores transfronterizos que residen en Francia, Italia o Alemania pero trabajan en Suiza, son un síntoma evidente de esta desigualdad. Cada día, miles de personas cruzan la frontera para beneficiarse de salarios suizos mientras pagan alquileres y servicios en países más baratos. Esta dinámica, aunque racional desde el punto de vista individual, genera tensiones sociales. Para muchos suizos, los frontaliers representan competencia por los empleos y presión adicional sobre infraestructuras ya saturadas. Para los extranjeros, es simplemente la única forma viable de acceder al mercado laboral suizo sin quedar atrapado en el coste de vida imposible del país. Otro punto de fricción es el acceso a la vivienda, ya mencionado en la primera parte pero que aquí se cruza con la desigualdad. En ciudades globales como Ginebra, donde se concentran organismos internacionales y multinacionales, el mercado inmobiliario se orienta hacia expatriados con sueldos astronómicos. Esto eleva aún más los precios y expulsa a la clase media local hacia zonas cada vez más alejadas. Así, en un país pequeño y supuestamente ordenado, la segregación espacial avanza de forma silenciosa. Barrios exclusivos para los ricos, periferias lejanas para los demás. El lado humano de esta desigualdad se refleja en fenómenos sociales que contradicen la imagen de prosperidad universal. Existen familias que, aún trabajando ambos progenitores a tiempo completo, dependen de ayudas estatales para pagar los seguros médicos o los alquileres. Existen jóvenes que, pese a haber estudiado en el sistema educativo suizo, deciden emigrar a países vecinos porque allí la vida es más asequible. Y existen jubilados que, con pensiones relativamente altas en términos comparativos, deben ajustar sus gastos al límite porque la inflación en servicios básicos erosiona rápidamente sus ingresos. A todo esto se suma la tensión psicológica que provoca vivir en una sociedad donde todo parece funcionar, pero a un precio emocional elevado. La perfección suiza no admite fallos, y esa presión se internaliza. Para muchos, el país es una cárcel de oro, brillante por fuera, sofocante por dentro. El paisaje es hermoso, las instituciones funcionan, el dinero circula, pero la vida cotidiana se siente estrecha, regulada hasta el extremo, costosa en cada detalle e incapaz de ofrecer el calor humano que compense esas carencias. En definitiva, el lado oculto de Suiza es que su prosperidad está construida sobre un equilibrio frágil, un sistema que exige sacrificios enormes a quienes lo sostienen. El orden se paga con rigidez, la diversidad con fragmentación, la riqueza con desigualdad y la eficiencia con estrés. Para quienes solo miran la postal, Suiza parece un paraíso. Para quienes intentan vivir allí, la experiencia puede convertirse en una prueba constante de adaptación, resistencia y renuncia. Si quieres más videos que revelen la realidad detrás de los países europeos, suscríbete y activa la campanita. Aquí convertimos la postal turística en una mirada crítica.